Bueno, buenos días, señores. Vamos con el último vídeo, el penúltimo vídeo de métrica en el espacio. Vamos con distancia entre dos rectas. Distancia entre dos rectas es el caso más complicado por cómo lo hacemos al final entre distancia entre objetos geométricos, entre punto, recta y plano, ¿de acuerdo? ¿Por qué es el más complicado? Bueno, pues porque las formas en las que pueden quedar dos rectas en el espacio, hay una de ellas, dos rectas que se cruzan, que es el caso un poquito más complicado si quisiésemos averiguar los puntos que están más cercanos entre esas dos rectas. ¿De acuerdo? Ese va a ser el motivo de la dificultad de esta distancia. Vamos a ver. Vamos a leer primero que hay casos algunos que son más sencillos, ¿no? Dice, al calcular la distancia entre las rectas R y S cuyos vectores de dirección sean D y D', podemos encontrar dos casos. Si D es paralelo a D', es decir, si los vectores de las dos rectas son paralelos, las rectas serían o paralelas o la misma recta. Si fuesen la misma recta, entonces evidentemente la distancia es nula. Y si estuviésemos en el caso de dos rectas paralelas, entonces tomaría un punto cualquiera de una de ellas y calcularía su distancia a la otra recta. No a cualquier otro punto de la otra recta, sino sería un problema de distancia de punto a recta. ¿De acuerdo? Es decir, reduciríamos el caso de distancia entre dos rectas a un problema de distancia de punto a recta. Luego dice aquí, si D es paralelo a D', las rectas son la misma o son paralelas. En cualquiera de los casos, para hallar la distancia de R a S, se debe buscar un punto P de R y calcular la distancia de ese punto a la otra recta. Es decir, la distancia de R a S se resumiría en la distancia de un punto de R a la recta S. Si esa distancia me saliese 0, implicaría que el punto P también estaba dentro de S y que por tanto las dos rectas eran la misma. ¿De acuerdo? Para ello, repito, primero hay que comprobar cuál es qué relación guarda el vector de una recta con el vector de otra. ¿De acuerdo? Si son proporcionales, son paralelos, entonces estaríamos en esta situación. Segunda situación, ¿qué ocurriría si los dos vectores no son proporcionales? Es decir, si D no es paralelo a D'. Dice, y si no es evidente en ese caso que las rectas se corten, entonces hallaríamos la distancia de R a S por cualquiera de los procedimientos siguientes. Si la distancia que me sale fuese 0, entonces habría implicado que las rectas se cortaban en realidad. Es decir, D no paralelo a D' me puede llevar a dos situaciones entre las rectas. O bien las dos rectas se están cortando en un punto, con lo cual la distancia sería nula, o bien este dibujo que tenéis aquí. S es una recta así, R es una recta así, las rectas se cruzan pero no se cortan. ¿De acuerdo? Bien, para hallar en ese caso la distancia entre esas dos rectas que se están cruzando, ¿vale? Repito que en el caso de corte diríamos la distancia es nula, pues para ver esa situación, la distancia, tenemos aquí tres métodos. Yo voy a explicar solamente dos. El método del plano paralelo, que es muy facilito, ¿de acuerdo? Y bastante rápido. Y el método del vector variable. ¿De acuerdo? ¿Por qué no voy a explicar el método del producto mixto? Bueno, pues no voy a explicar el método del producto mixto porque esto me lleva a una fórmula y esa fórmula me proporciona exclusivamente la distancia, ¿vale? Y diréis, pero si eso es lo que quiero, ¿por qué no usar la fórmula? Bueno, pues cuando sea eso lo único que quiero, evidentemente puedo usar la fórmula. Pero hay situaciones en las que a mí me van a pedir que construya, por ejemplo, a veces una recta que sea perpendicular a las dos dadas. Y en ese momento a mí me interesa este punto y este punto. Es decir, para mí va a ser muy interesante el método del vector variable porque me va a permitir conocer los puntos de las dos rectas de R y de S que son los que están más cercanos entre sí. Es decir, de estas rectas que están formadas por infinitos puntos y esta recta S que están formada por infinitos puntos, si yo tomas un punto de aquí, por ejemplo, y un punto de aquí de esta recta R, si hago la distancia, es mayor que la distancia entre estos dos puntos. Estos son los dos en los que se está produciendo el cruce. Es como si pintarais en vuestro techo y en el suelo dos líneas que fuesen en diagonal. Es decir, una la pintáis en el techo barriendo una diagonal del techo y la otra la pintáis en el suelo barriendo la diagonal, digamos, contraria. Evidentemente esas dos rectas que se estarían cruzando en el espacio, digamos que el punto central en vuestro salón sería el punto donde se produce el cruce.
Y ese punto del techo y este punto del suelo serían los dos puntos más cercanos entre esas dos rectas. Y eso el método del vector variable me lo va a proporcionar, ¿de acuerdo? Con lo cual es un método muy interesante para mí, porque me va a permitir encontrar este punto P o R sub 0 y este punto S sub 0, que son los dos que están más cercanos uno a otro. El método del plano paralelo también me interesa porque también lleva algo de construcción y también es un método que es bastante útil porque a veces me van a pedir un plano que contenga una de las rectas y que sea paralelo a la otra. Bien, en ese método lo describo, dice que hallamos el plano pi que es paralelo a S y que contiene a R. Es decir, vamos a construir este plano que contiene a R y que es paralelo a la recta S. En ese momento, tomando cualquier punto de la recta S y calculando su distancia al plano pi, la distancia sería la misma que la que hay entre estos dos puntos. ¿De acuerdo? Luego la distancia de R a S sería la distancia de la recta S al plano pi que hemos construido de esa manera que contiene a la recta R. ¿De acuerdo? Bien, y el método del vector variable, que casi va a ser mejor describirlo con el ejemplo, pero bueno, le damos una breve descripción. Dice que tomamos un punto genérico, que ahora veremos cómo se hace, de R, sus coordenadas dependen de lambda, tomamos un punto genérico de la recta S, sus coordenadas dependen del parámetro nu, y hacemos el vector rs, restamos todo ese punto genérico de R, se lo restamos al punto genérico de S, y obtenemos un vector genérico. Y en un vector, que es un vector, dice, con origen en R y extremo en S, ¿vale? En todos los puntos. Sus coordenadas dependen de dos parámetros, de lambda y de nu. Dice, obligamos a que RS, a que ese vector que hemos construido de esa manera, sea perpendicular a R y a S al mismo tiempo, haciendo que los productos escalares AD y AD' sean iguales a 0. Y eso nos va a dar lugar a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que resolviéndolo se obtienen lambda y nu, y por tanto R sub 0 y S sub 0. Es decir, vamos a hacer todos los vectores que se pueden formar entre la recta R y la recta S, restando esos puntos genéricos. De todos ellos, de todos esos infinitos vectores que se formarían, solo uno, que es, en este dibujo se ve mejor reflejado, solo un vector de esos infinitos que se forman entre cada punto de S con cada punto de R, fijaos que este vector tiene una cierta inclinación, pero solo uno de los vectores, este de aquí, el que se formaría entre estos dos puntos, va a ser perpendicular al mismo tiempo a este vector, al vector D y al vector D', al vector de una recta y al vector de la otra. Solo uno es perpendicular a las dos, ¿de acuerdo? Entonces, haciéndole el módulo a ese vector, estoy obteniendo en realidad la distancia de una recta a la otra. Y al mismo tiempo el punto R sub 0 y el punto S sub 0, que están aquí y ahí. Bueno, vamos a los ejemplos. Método del plano paralelo. Me dan dos rectas. Esta es la recta R que viene en paramétrica, la recta S que viene en paramétrica. Me las dan en paramétrica pues es la forma más cómoda de hacerlo. Si no, pues yo debería pasar alguna de ellas que no viniese en paramétrica, debería pasar la paramétrica. Dice, hallamos el plano pi que contiene a R y que es paralelo a S. Vamos a ver porque es muy fácil de obtener. Si voy a obtener un plano que tiene entero a R, es decir, tiene a todos los puntos de R y tiene su propio vector, pero quiero que sea paralelo a S, voy a tomar el vector de S, es decir, voy a construir un plano con el vector de R, con el vector de S y tomando como punto el punto de R, dado que ese plano quiero que contenga a la recta R entera. ¿De acuerdo? Es decir, en este ejemplo sería construir este plano, uso el vector de R, uso el vector de S, ¿de acuerdo? Que no son paralelos. Hemos dicho que la primera condición era que no eran paralelos para estar en esa situación. Y uso el punto de R. Con eso este vector que es libre lo estoy trasladando aquí y estoy haciendo la ecuación de un plano con dos vectores no proporcionales. Decíamos que para construir la ecuación de un plano tú necesitabas o dos vectores no proporcionales y un punto, o
un punto y un vector normal. Como el vector normal no lo tengo, pues necesito usar dos vectores, el de R y el de S, y el punto que está en R. ¿De acuerdo? Y voy a generar la ecuación de ese plano. Entonces, tomo el vector de R, tomo el vector de S, y para hacer la ecuación implícita del plano, aquí va muy rápido, pero ¿por qué? Porque ellos ya saben lo que están buscando. Entonces, con esos dos vectores, una forma de generar el plano directamente en implícita era hacer el producto vectorial entre este vector y este. Al hacer el producto vectorial entre los dos vectores, el de R y S, estoy en realidad sacando un vector que es perpendicular a las dos rectas a la vez. ¿De acuerdo? Que sería el 2, 2 menos 1. Es un vector perpendicular al plano que voy a construir. Como voy a tomar el punto de R, con este vector normal y con este punto voy a construir un plano que en realidad contiene a R. ¿De acuerdo? Al construirlo en implícita he puesto el 2 y el menos 1. Y usar el punto de R, el menos 5, el menos 1 y el 8. Este plano, ¿de acuerdo? Este plano que hay aquí es un plano que contiene entero a la recta R, contiene esta recta y es paralelo a esta. ¿De acuerdo? Bien. Ahora me dicen aquí, la distancia desde S hasta R es la misma que la distancia desde S hasta este plano pi que hemos construido, que es el plano que en el dibujo aparece aquí abajo. Hemos construido este plano y esta es la recta S. Cualquier punto de esta recta, su distancia al plano sería exactamente la misma, ¿vale? Y por tanto, se calcula la distancia de un punto cualquiera de S. ¿Qué punto cualquiera de S han tomado? 4, 3, 5. Que si nos venimos aquí, el 4, 3, 5 es un punto cualquiera, en este caso el más facilito, ¿de acuerdo? El 4, 3, 5. 4, 3, 5, distancia al plano pi. Y la distancia de punto a plano, teníamos una fórmula que era meter el 4, 3, 5, meterlo en la ecuación implícita del plano. 2 por 4, 2 por 5, por 3, perdón, menos 5, más 0, porque aquí no hay término independiente, ¿de acuerdo? En valor absoluto partido por la raíz cuadrada de cada coordenada del vector normal al plano elevado al cuadrado. Esto es 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, ¿vale? Que son este 4 y este 1. Todo eso da 9 y la raíz de 9 sería 3. Y arriba también tenemos 9. 9 partido por 3 es 3. 3 unidades sería la distancia de una recta de R a S. Método del vector variable. Bien, tengo la recta R, la he copiado aquí. Tengo la recta S, la he copiado aquí. Y fijaos que dicen que esto es un punto genérico de R. Claro, si yo para generar cualquier punto de R lo que hago es ir cambiando lambda por cualquier valor, es decir, si yo cambio lambda por 7 y lo hago, lo que obtengo es 5 más 7, 12, menos 1 y 8 más 2 por 7, 14. 8 más 14, que serían 22. Y ahora, ese punto sería un punto cualquiera de la recta R. Bien, luego si yo escribo aquí 5 más lambda menos 1 y 8 más 2 lambda, estoy escribiendo en realidad todos los puntos. Cada vez que yo cambie lambda por un valor, tengo un punto de R. Luego esto en realidad son todos los puntos que están en la recta R. Alguien me dirá, claro, eso es eso, efectivamente. Es colocarlo en la X, en la Y y en la Z. ¿De acuerdo? Esto es un punto genérico de la recta R. ¿Cómo son todos los puntos de S? Pues todos los puntos de S son de la misma manera, así. Bien, ¿qué es un vector genérico que tenga su origen en R y extremo en S? Que es decir, voy a formar todos los vectores que se formarían entre todos los puntos de R con todos los puntos de S. Bueno, pues aquí os lo dan, es a 4 más 3 nu, le restáis la primera coordenada de esto. ¿Cómo se forma un vector entre dos puntos? Restando coordenada a coordenada. Luego si yo a las coordenadas a esta coordenada le resto esta,
a esta coordenada le resto esta y a esta coordenada le resta esta, estoy formando en realidad infinitos vectores, ¿de acuerdo? Estoy formando un vector RS genérico en el sentido de que en realidad aquí no hay un vector, sino hay infinitos, ¿de acuerdo? Que dependen de lambda y de nu, evidentemente. Cada vez que yo cambiara lambda y nu por valores cualesquiera, obtendría un vector entre un punto de R y un punto de S. Bien, ahora dice, de todos esos posibles vectores RS, que se ha arreglado un poquito y se ha colocado de esta manera, fijaos, la coma es muy importante. Aquí va una coma, aquí va una coma, son 3 coordenadas. Una coordenada, otra coordenada y otra coordenada, ¿vale? De todos los vectores posibles RS, buscamos aquel que sea perpendicular a las dos rectas al mismo tiempo. Es decir, estoy buscando de todos estos vectores que se forman aquí, ¿cuál es el único que está así? Exactamente, solo habrá uno que esté colocado de esta manera, perpendicular al mismo tiempo a R y a S, igual que aquí. ¿De acuerdo? Uno solo. ¿Y cómo voy a obtenerlo? Pues en teoría es muy fácil, pero esto lleva mucho cálculo, por eso este método es bastante más largo. El único que es perpendicular a las dos rectas tiene que ser perpendicular al mismo tiempo al vector de R, 1, 0, 2, fijaos, 1, 0, 2, ¿vale? 1, el 0 de aquí y este 2 de aquí, 1, 0, 2. Y para que un vector sea perpendicular a otro, el producto escalar debe ser 0. Luego obligo a que ese vector RS genérico multiplicado escalarmente, no vectorialmente, por el 1, 0, 2 me dé nulo. Y así sé que este vector y este serían perpendicular. Como al mismo tiempo tiene que ser también perpendicular a la recta S, pues entonces tiene que ser perpendicular al vector de la recta S. Y el vector de la recta S es el 3, menos 1, 4. 3, menos 1, 4. Y obligo a que sea igual a 0. Esto, que ellos han resumido así tan rapidito, el libro de Anaya ya me lo da muy resuelto, es bastante más largo. ¿Por qué? Porque es coger todo este vector, multiplicarlo por el 1, 0, 2, primera coordenada por primera, segunda por segunda y tercera por tercera, y se supone que si después todo eso lo agrupo, me daría esto de aquí, ya resumidito, ¿vale? Igual a 0. Tendría que coger este vector otra vez, así de largo, que es el RS, que aquí no se han molestado en escribirlo, multiplicarlo por el 3 menos 1, 4, ¿vale? El 3 por esta, este por este y esta por 4, y obligar a que vale 0. Repito que esto es bastante más largo porque implica lo que estoy comentando. Y ya todo eso resumido me lleva hasta aquí, hasta una ecuación con dos incógnitas. Si resuelvo esto en lambda y en nu, ¿de acuerdo? Se supone también, claro, yo estoy obligado a resolverlo, pues me sale que lambda es 3 y nu 2. Si yo cojo lambda 3 y me lo llevo aquí, fijaos que 5 más 3 sería 8, menos 1, y 2 por 3, 6, más 8, 14. El 8 menos 1, 14. Ese es este punto de aquí. Y si me llevo nu a su recta correspondiente, que sería la recta S, y lo sustituyo, obtengo el 10, 1, 13. Bien, este es el punto de R que está más cerca de la recta S, y este es el punto de S que está más cerca de la recta R, ¿de acuerdo? Y en realidad estos son los dos puntos que son los más cercanos en las respectivas rectas uno respecto al otro. Con lo cual, la distancia de R a S es la misma que la distancia desde R sub 0 a S sub 0. Y la distancia esa se hace pues restando coordenada a coordenada y elevando al cuadrado. En realidad, si ese lambda 3 y nu 2 os lo lleváis aquí, el 3 aquí y el 2 aquí, y hacéis la operación, os saldría el vector RS perpendicular a las dos, y si le hacéis el módulo a ese vector que os sale, os daría la misma distancia, ¿de acuerdo? De hecho, al restar aquí estoy haciendo ese vector, ¿vale? Entonces resto cada coordenada al cuadrado y todo eso me da 3 como no podía ser de otra manera. Han usado el mismo ejemplo, la distancia tenía que ser otra vez de la misma manera. Repito, ¿ventaja de este método? Pues la única ventaja, porque es bastante largo, es obtener esto, que son el punto de R y el punto de S que están uno más cercano respecto de otro. Y obtener también
el vector que es perpendicular a las dos. Si cojo el 3 y el 2 y lo cambio aquí, estoy obteniendo el único vector que es perpendicular o normal a las dos rectas al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Y cuyo módulo me daría la distancia entre las dos rectas. Venga, pues un abrazo y ya solo nos queda un vídeo más de teoría.